Bienvenidos a Zona de Contraste, un espacio de investigación periodística desde la Corporación Universitaria Minuto de Dios, sede Villavicencio. Conducen Nicolás Moreno y Adriana Parrado. La democracia en Colombia no nació como un derecho universal, sino como un proceso lento de diferentes conquistas transformadoras. Entender la participación electoral hoy requiere necesariamente mirar hacia atrás para reconocer las barreras que se han derivado y los silencios que se han roto en el recinto sagrado de las urnas. El ejercicio del voto en nuestra nación tiene sus raíces en la época de la independencia, con la Constitución de Cundinamarca de 1811 y la de Cúcuta de 1821. Sin embargo, durante más de un siglo, el sufragio fue una palabra excluyente, donde solo podían votar hombres casados, mayores de 21 años, que supieran leer y escribir o que poseyeran propiedades. Donde la democracia era un diálogo entre élites, donde la mayoría de la población permanecía como espectadora de su propio destino. Tras décadas de lucha de los movimientos sufragistas, el 25 de agosto de 1954, bajo el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, se aprobó el derecho al voto femenino mediante el acto legislativo número 3. No obstante, las mujeres colombianas tuvieron que esperar hasta el 1 de diciembre de 1957 para ejercer este derecho por primera vez en las urnas. Este hito no solo duplicó el censo electoral, sino que alteró para siempre el discurso político, obligando al Estado a reconocer a la mujer como un sujeto político con voz y decisión. La evolución más reciente y vibrante de este proceso involucra a la juventud. Durante gran parte de la historia del Estado colombiano, los jóvenes fueron vistos como ciudadanos en potencia, pero no en ejercicio. Fue la Constitución de 1991 la que abrió las compuertas a una participación más directa y sustancial. Un hito fundamental en esta línea fue la creación del Estatuto de Ciudadanía Juvenil, Ley 1622 de 2003, y su posterior reforma, que decantó en las históricas elecciones de los consejos municipales y locales de juventud en 2021. Por primera vez, jóvenes entre 14 y 28 años pudieron elegir y ser elegidos, marcando un precedente en la transición de la movilización de calle hacia la incidencia institucional. Este recorrido histórico se ve desde el sufragio censatario del siglo XIX hasta la reciente institucionalización de los consejos de juventud, que revela una evolución normativa constante. Sin embargo, la existencia de la ley no siempre garantiza la vitalidad del ejercicio democrático. Tras siglos de transformaciones jurídicas, persiste hoy una interrogante fundamental sobre la naturaleza real de esta participación. ¿Se ha traducido el reconocimiento legal en una incidencia política efectiva por parte de las nuevas generaciones? Para intentar responder a esta interrogante, no basta con el análisis de los textos constitucionales o las cifras oficiales. Se hace imperativo descender al terreno de lo cotidiano, allí donde los protagonistas del sistema electoral, líderes estudiantiles, jurados de votación, directivos y observadores, dotan de sentido a la norma a través de sus vivencias. En consecuencia, la presente investigación no pretende sentar bases absolutas, sino explorar las tensiones y percepciones que habitan en la comunidad universitaria. Las entrevistas que se presentan a continuación constituyen el núcleo de este ejercicio. Son voces directas que permiten contrastar la evolución histórica del derecho al voto con la realidad práctica de un país que aún intenta descifrar el papel de su juventud en el mapa del poder. Al adentrarnos en los quintos y séptimos semestres de la Universidad Minuto de Dios, sede de Villavicencio, se encuentra un panorama complejo. Quinto semestre representa la mitad del camino, el despertar de la crítica estructural. Séptimo es la antesala del entorno profesional, donde el país real empieza a golpear las puertas del estudiante. ¿Cómo entienden ellos la democracia más allá del acto mecánico de introducir un papel en una urna? Mi nombre es Miguel Ángel Alonso Cortés, soy estudiante de comunicación social de sexto semestre. ¿De qué manera crees que el consumo de contenido en redes sociales está moldeando tu intención de voto en comparación con los medios de comunicación tradicionales? Pues en lo personal, siento que uno lo tiene en cuenta porque las redes sociales, como pueden ser Twitter o Instagram, mediante uno vas teniendo mucha interacción, uno lo van encerrando en una cámara de eco sobre el contenido que uno cree que le genera más interacciones. Pero quizás mediante la desinformación, mediante escarmientos a figuras públicas sobre una estereotipación,
de lo que puede ser la derecha y la izquierda. Más que todo que en Colombia, que se ataca más a la persona que pueden ser las propuestas en sí. ¿Consideras que la formación académica que recibes te brinda herramientas suficientes para ejercer un voto crítico o sientes que hay un espacio entre la teoría y la práctica electoral? Claro que sí, o sea, pues no solamente por el estudio en sí, sino por el entorno en el que me rodeo, porque generalmente uno puede hablar de política y hay situaciones o temas en concreto que dividen, y entonces uno puede aprender a ver otra postura y por qué no está de acuerdo, por qué está de acuerdo, o qué es lo que le causa inconformidad de candidato o decisión. En tu círculo social cercano, ¿se habla de propuestas programáticas o la decisión de voto se basa más en la identidad y el rechazo a ciertas figuras políticas? Eso depende. Eso depende porque hay ciertas personas con las que sí debato de política, pero no me veo tanto. O sea, me veo cada una vez a la semana o los sábados. Y hablar de política, ver de una situación en concreto o incongruencia. Pero sí a veces me junto y está lo estereotípico que, por ejemplo, la izquierda, esto no es buena porque la reforma agraria, la derecha no porque es mayormente económica. Y está también como un estudio que yo vi, que era, por ejemplo, mediante ciertos alineamientos políticos, los hombres y las mujeres suelen dividirse. Por ejemplo, las mujeres suelen preferir más la izquierda porque promueve valores como el feminismo, la equidad, la distribución, y los hombres la derecha porque genera independencia, economía y lo que puede ser y promueve mucho lo que viene en las instituciones. ¿Cómo interpretas el papel de la universidad como espacio físico de votación, un símbolo de democracia o una interrupción de la vida académica? En lo personal, yo, las pasadas elecciones del Congreso y la consulta, yo tengo mi centro de votación acá, porque yo vine a un evento que se llama Las Juventudes y de acuerdo a eso, pues me pueden escribir acá. Y es un punto cercano y en mi experiencia personal, pues fue bastante sencillo encontrarlo. Todo era bastante intuitivo. A la salida habían como un listado que los instructores pues mostraban perfectamente cómo se debía votar y me pareció un espacio muy adecuado para las votaciones. Para contrastar el ecosistema de la universidad, dialogamos con diferentes actores de nuestra comunidad, entre ellos Fabián Hernández, director de Bienestar de Uniminuto, Rectoría Orinoquía, quien desde la gestión institucional analiza cómo se cruza la pedagogía con el desinterés. Escuchemos un fragmento de su lectura sobre este. Mi nombre es Fabián Hernández, director de Bienestar de Uniminuto, Rectoría Orinoquía, Amazonía. ¿Qué estrategias de pedagogía electoral ha implementado la universidad para incentivar el voto y cuáles han mostrado resultados medibles en la comunidad estudiantil? En algunos programas de ciencias sociales hay una materia, una asignatura, un NRC, que habla sobre precisamente todos esos elementos de participación ciudadana, pero especialmente desde Bienestar trabajamos transversalmente para asegurar que nuestros estudiantes en Uniminuto también tengan la posibilidad de conocer qué son estos mecanismos de participación ciudadana a través de seminarios, talleres, conversatorios en donde vinculamos a diferentes entidades tanto territoriales como movimientos y grupos significativos ciudadanos para que vengan acá a la universidad y hablemos a los jóvenes sobre de qué se trata esto de la participación ciudadana y el derecho que tenemos todos, jóvenes y personas adultas, de poder tomar decisiones con respecto al país. Desde su gestión, ¿cuáles considera que son las principales razones por las que un estudiante decide no participar en los procesos democráticos internos y externos? Mire que hemos estudiado en diferentes momentos este fenómeno y el primer diagnóstico que tenemos es la falta de interés de los jóvenes. Lamentablemente, los jóvenes hoy no tienen una incidencia grande en las decisiones a nivel territorial porque el interés de los jóvenes no ha estado tan presente. Esto se ha venido trabajando poco a poco desde los colegios, las universidades y las entidades territoriales. El año pasado tuvimos la primera elección del Consejo Municipal de Juventudes. Ya hay unos consejeros municipales de juventudes que hacen parte de este semillero grande de jóvenes que están llamando a otros jóvenes a ser más garantes de los procesos democráticos. ¿Existe una correlación entre la participación de los estudiantes en actividades extracurriculares de bienestar y su compromiso en las urnas el día de las elecciones? Claro que sí. Es un llamado que hacemos desde la institución de decir a los jóvenes, nosotros somos una institución de educación superior, nuestra mayor población son jóvenes y queremos decirles a través de los diferentes eventos, de hecho invitarlos el próximo 12 de mayo, tenemos un espacio muy significativo junto a la MODE y diferentes
digamos, ramas políticas que tienen que ver con las elecciones presidenciales, para que los jóvenes de la Uniminuto puedan tener la oportunidad de conocer las diferentes propuestas que se vienen trabajando a nivel país frente a las elecciones presidenciales. Y de esta manera, nosotros desde Bienestar, aliados con las entidades territoriales y por supuesto a través de una entidad tan imparcial como es por supuesto la misión de observación electoral, podamos decirle a nuestros jóvenes en Uniminuto que la participación ciudadana es muy importante para tomar decisiones y tener incidencia en las decisiones del país. ¿Cómo ha afectado la digitalización de la información la percepción de los estudiantes sobre la importancia de las instituciones democráticas tradicionales? Muy simple. Los likes y los me gustas o el corazón no son votos. ¿Sí? Y lamentablemente la nueva incidencia que ha tenido las tecnologías es creer que porque ponemos un like, un comentario, ya estamos tomando una incidencia en una decisión electoral o democrática. No, los likes y los me gustas no cuentan, lo que cuenta es el voto en la urna y por eso es muy importante que la institución, de una manera imparcial y equilibrada, invite a los estudiantes a ser parte activa en las elecciones, más allá de las redes sociales, más allá del espectro virtual. Cruzamos los datos con el análisis del contexto de nuestra región. Para ello, descendimos al terreno y buscamos de primera mano la voz de la institucionalidad juvenil en el Meta. Tuvimos la oportunidad de conversar con una representante de los consejos municipales de juventud de Villavicencio. La visión institucional plantea que las herramientas están ahí, pero que chocan contra una barrera de desinterés estudiantil. Sin embargo, nuestro ejercicio investigativo nos exigió ir más allá de las percepciones de pasillo. Diseñamos y aplicamos una encuesta orientada con rigurosidad estadística a 35 estudiantes de estos semestres para medir su comportamiento real. Y el primer hallazgo fracturó los mitos de la burocracia. El problema en Uniminuto Villavicencio no es un asunto de trámites. Así es, los datos nos demuestran que la gran mayoría de este entorno, dominado en un 71.4% por jóvenes de 18 a 20 años, ya cumple con el requisito legal previo. El 82.9%, es decir, 29 estudiantes de la muestra, tienen su cédula debidamente inscrita. El potencial democrático está listo en el papel. Incluso un 77.1%, 27 universitarios, afirma haber votado en los últimos comicios de carácter general. Pero el verdadero nudo de la investigación aparece cuando segmentamos el tipo de elección. Mientras las urnas tradicionales convocan a la mayoría, al preguntarle por los consejos municipales de juventud, el escenario local se desploma en un empate técnico. La abstinencia se trepa al 51.4%. 18 jóvenes decidieron deliberadamente dar un paso al costado. Lo fascinante de este hallazgo de pasillo es que no es un hecho aislado, es un espejo exacto del comportamiento macro de la nación. Al revisar el histórico oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, vemos que en la segunda vuelta presidencial del año 2022, el país experimentó una efervescencia democrática sin precedentes, registrando la abstención más baja en 24 años con un 58.17% de sufragio en las urnas. Una cifra robusta, pero al contrastarlo con las elecciones de consejos de juventud organizada por la misma registraduría, la desconexión institucional es brutal. De un censo nacional apto de más de 11 o 12 millones de jóvenes habilitados en el país, la abstinencia histórica en este mecanismo superó la barrera del 80%. Es decir, el desencanto de nuestros estudiantes con los canales juveniles es una tendencia nacional que la institucionalidad aún no ha logrado descifrar. Para entender este abismo en el Meta, buscamos de primera mano la voz de una representante del Consejo Municipal Juvenil de Villavicencio. Cada consejero y consejera tiene una realidad distinta a la que atiende. Algunos son de partido, algunos son de práctica, otros independientes, y dependiendo justamente de eso, pues tienen percepciones distintas. Pero yo te diría que la generalidad es que la participación juvenil en las universidades lastimosamente es reducida. Es mayoritaria que en otros entornos. Por ejemplo, es más fácil encontrar que un joven participe estando en la universidad que estando en otros entornos, al menos en el tema electoral, porque gracias a la universidad normalmente recibe algo de capacitación al respecto, o recibe más información, o al menos tiene otras personas cercanas que quizá estén más interesadas en el tema o tengan más información sobre el tema. Por ejemplo, en la Universidad Santo Tomás, que es en la que yo estudio Derecho,
pues muchas de las personas que estudian ahí son hijos de políticos, entonces están relacionadas directamente con la participación electoral y más que tener un voto consciente como por el ejercicio de una ciudadanía juvenil consciente, es por el tema político personal, ¿sabes? Como por la herencia política más que realmente por la participación o por la conciencia. Entonces te diría que la participación juvenil en espacios electorales en las universidades es mayor, pero sigue siendo muy baja, que es una tendencia generalizada tanto en colegios como en entornos barriales, por ejemplo, pero que pues sí se ve un poquitico mejor en las universidades, pero pues tampoco la diferencia es mucha. Realmente lo que participan en las universidades pues son, digamos, siempre grupitos de personas, grupitos más que se encargan de otros temas, pero electoralmente creo que el interés es muy poco, pero pues eso también responde a un interés nacional, ¿sabes? A que por generaciones pues el interés en la política no ha sido mayor y tampoco el ser un ciudadano consciente, entonces no tenemos esa cultura ni desde la casa, el interés en las en las casas es complicado, pues lo traducimos de la misma forma en las universidades. Por más espacios que existan sobre política, muchas veces estos o no existen para empezar o no tienen el interés suficiente de los jóvenes, pero por la cultura política que tiene el país. Entonces creo que más que un ejercicio exclusivo de los jóvenes, a pesar de que sí participamos, es un ejercicio de ciudadanía que le falta a la gran mayoría del país. Nosotros como Consejo Municipal de Juventud somos 21 en total, así que dependiendo a quién le preguntes, quizá lo que haga sea diferente uno del otro, pero por supuesto que existen funciones que son generales, que básicamente son las funciones que como Consejo de Juventud cumplimos. Entonces, a nosotros nos regula la Ley Estatutaria de Juventudes, ¿sí? Esa ley de hecho está en reforma ahorita en el Congreso, pero básicamente nos dicta una serie de funciones. Nuestras funciones tienen que ver principalmente con hacer seguimiento y veeduría y control social, no control político, a los procesos que tienen que ver con juventudes dentro de la administración municipal. Pues nosotros básicamente cuando estamos representando al consejo, dependiendo de la instancia en la que estemos representando al consejo, tenemos la posibilidad de hablar de las problemáticas que ya hemos expuesto en el consejo, que incluso a veces van jóvenes y nos exponen problemáticas y nosotros las llevamos a esas mesas, o las que ya conocemos por pues la base electoral que tenemos o en nuestro trabajo social. Esas problemáticas o las que han charlado los otros jóvenes consejeros, esas problemáticas las llevamos y las enunciamos en esas mesas dependiendo de la temática, ¿cierto? Como ponemos nuestra opinión allí, la voz o bueno, la representación de lo que dirían las juventudes en ese espacio. Y en otras mesas incluso podemos votar. ¿Frente a qué podemos votar? Por ejemplo, hay proyectos o programas que se construyen y se votan en mesas, ¿sí? Esas mesas son como comités, son sesiones de gente que representa a diferentes entidades o gente que representa a diferentes secretarías, todo depende. Y entonces nosotros tenemos la posibilidad de votar si nos parece que algo se haga o no se haga. Eso es muy importante porque, por ejemplo, en una mesa como la que yo estoy, que es comisión y concertación, hay 3 personas de secretarías y hay 3 personas del Consejo Municipal de Juventud, pero por ejemplo también hay 2 delegaciones de la plataforma no vota, por lo tanto lo que diga pues solamente quedan que lo dice, pero no puede votar sobre lo que opina. Nosotros sí podemos votar, entonces en el ejercicio de representación tenemos que primero alzar la voz por los problemas de las juventudes y segundo votar conscientemente para que las cosas que se le propongan a las juventudes pues sean acordes a lo que necesitan, ¿sí? Que lo que los planes, programas, proyectos, las políticas públicas, todo lo que se haga para las juventudes pues esté aterrizado, ¿sí? Esté organizado según lo que son las verdaderas necesidades de las juventudes y no digamos esta gente que quizá ya es adulta y quizá no entiende muy bien cómo son las dinámicas. Eso hacemos en nuestro ejercicio de representación como en esas mesas, pero por ejemplo yo también he asistido como ponencias o paneles o lo invitan a unas actividades y pues uno va en el sentido de aprender de sus espacios, de representar como al consejo en su labor, de igual seguir aprendiendo, pero también de seguir estando cerca de todos estos lugares en los que concurren las juventudes. Por ejemplo, hay una compañera que estuvo hace poquito en un programa del ICBF donde hay jóvenes pues que no tienen sus hogares funcionales, o hay jóvenes por ejemplo que representan temas del Yarí, cosas por el estilo. Todo depende de la mesa a la que tú vayas. Como expone la consejera, el CMJ de Villavicencio reúne realidades sumamente diversas. Sin embargo, al poner la lupa sobre las dinámicas de educación
educación superior aparece un diagnóstico común: la baja participación de los jóvenes en los entornos universitarios. Es una paradoja, la academia actúa como un ecosistema de socialización política donde abunda la información, pero al consultar a estudiantes avanzados de quinto y séptimo semestre de comunicación social en Uniminuto, la constante sigue rozando el desinterés institucional por las urnas, falta de pedagogía, herencia de apatía o un divorcio real entre el líder juvenil y la base estudiantil. Al profundizar en la encuesta para resolver esa paradoja, descubrimos una tensión fascinante en la mente de los estudiantes de Uniminuto, un choque drástico entre el idealismo y la desconfianza institucional. Por un lado, el sentido de agencia y poder de cambio está intacto. El 88.6% de los encuestados cree firmemente que la juventud tiene una influencia real en el destino político de Colombia. Para ellos, el voto es muy importante, pero por el otro lado, no creen en las reglas del juego del Estado. Solo un escaso 11,4% de los universitarios confía plenamente en el sistema electoral colombiano. La gran mayoría, el 54,3%, desconfía parcialmente y un rotundo 34,3% manifiesta un rechazo absoluto a la transparencia institucional. Es decir, los jóvenes creen en el poder de su propia voz, pero desconfían de las instituciones oficiales que custodian sus votos. A esto se suma el fin definitivo de los canales tradicionales de información. La televisión quedó en el olvido con apenas un 11,4% de interacción en la muestra. El acceso político se mudó por completo a las pantallas digitales. Las redes sociales concentran el 60% del consumo de información electoral, seguidas por el núcleo cerrado de familiares y amigos con un 28,6%. Aquí hay un dato de alerta: a pesar de que el 77,1% reconoce haber sido bombardeado por publicidad en redes, al cerrar las urnas, el 40% de los estudiantes admite que votó a ciegas o que no estuvo seguro de la decisión que tomó. Las redes sociales informan de manera inmediata, pero no necesariamente educan de forma consciente. Este panorama nos demuestra que no estamos ante una juventud perezosa ni ajena al sistema democrático. La universidad le aporta activamente a la jornada civil, más allá del sufragio. De los 35 encuestados en Uniminuto Villavicencio, 16 estudiantes han asumido el rol civil de jurados de votación y 4 han sido testigos electorales. Conocen el engranaje desde adentro de los puestos de votación. Por eso, cuando les preguntamos qué se necesita para transformar la apatía en las aulas por una participación consciente, las respuestas unánimes de quinto y séptimo semestre no pidieron incentivos económicos ni días libres. Las exigencias estudiantiles son de fondo estructural. Claman por la participación de mejores candidatos en el panorama nacional y exigen de manera urgente pedagogía electoral clara y continua. Al final de este viaje semestral, la conclusión de nuestra investigación periodística se destaca por sí sola. La apatía electoral estudiantil en los procesos del CMJ o de elecciones generales no es un acto de simple ignorancia, es el reflejo de un escepticismo histórico heredado. La paradoja final queda planteada para los pasillos de Uniminuto Villavicencio. Al automarginarnos de las urnas por desconfianza, les dejamos el camino libre a los sectores tradicionales para que sigan decidiendo por nosotros. La democracia no se reforma desde la ausencia, se transforma habitando los espacios con criterio, cuestionando las fuentes y ejerciendo un voto con total conciencia social. Agradecemos a nuestra comunidad y a las fuentes que hicieron posible este diagnóstico. Nos escuchamos en una próxima investigación. Feliz resto de día para todos.